Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver esta entrevista de Miller con un espíritu en que está en la esfera 3, en esa condición del alma. Junto con muchos otros nos comentan para atender a esta conversación sobre el entorno, el alma. Van a tratar de cosas súper aclaradoras a la hora de entender esto de la progresión del alma, aunque son pocas cosas, pero son como muy profundas que se nos pueden pasar por alto y que quizás ya habéis tenido intuiciones sobre ello. Entonces estos espíritus que van a hablar con Miller a través de Mary son muy, digamos, amantes de la naturaleza, y en los 12 primeros minutos de la entrevista vamos a intentar hacerla ágil en vez de verla entera y verla por lo menos a partir de un minuto donde empiezan las preguntas. Esta mujer portavoz es del siglo XVII, es una francesa que vivió una vida muy simple, que se dedicó al servicio de la pequeña comunidad rural donde vivía, al servicio con las hierbas medicinales. Estaba sola, al parecer no tuvo hijos y se casó, al parecer no se casó. Pues era además un ambiente católico, pero en un sentido no muy ceremonial, no muy doctrinal. También nos cuenta eso. Eso le ayudó a tener un cierto sentido de un creador también, o sea, le reforzó de alguna manera el sentimiento que tenía con la naturaleza. O sea, no fue, de alguna manera parece que se compusieron de eso, de forma virtuosa, digamos, las dos interacciones, ¿no? Por un lado, la religión humana hablando de un creador y por lo tanto haciendo un poco más trascendente, si queréis, o invitando a hacer más trascendente el amor que de forma natural se nos despierta, ¿no? Entonces, y bueno, lo tenemos, de hecho, ya como hemos visto muchas veces, potencialmente, además, hasta un grado bastante grande, aunque aún natural. Entonces, se dedicaba a eso, a tratar a la gente, y ella piensa que sí que desarrolló cierta relación con Dios, y eso lo va a comentar, aún sin ser muy conscientemente hecha esa relación, digamos. Aparte de relación con el propio amor, ¿no?, que sentimos que está en nuestra alma, y para desarrollarlo hacia las cosas y hacia las personas, ¿no? Sobre todo, pues eso, personas y naturaleza. Entonces lleva esta persona como 7 años escuchando, y quizá con mucha gente de este grupo, que nos dicen que están como 10.000 en este grupo, 10.000 espíritus más o menos, aunque varían. Llevan como 7 años esta mujer escuchando las cosas de Miller. Algún espíritu celestial o cualquier guía, pues al parecer a estos espíritus les pudo hablar. Ellos permitieron que les hablara y a lo mejor les comentaría, ¿no? Eso no lo sabemos, les comentaría: mira, ahí está, tenéis a Miller, a Jesús en la tierra hablando de cosas. No solo somos nosotros, ¿no?, los locos, que somos los espíritus celestiales que son personas como nosotros, pero que ya están en una condición muy elevada, digamos, incluso con el alma transformada, y a lo mejor van a hablarles y tampoco les hace mucho caso. Pero el hecho de que Jesús esté en la tierra, pues parece ser que es un atractivo para que también estas personas se abran a muchas cosas, ¿no? Dentro del mundo espiritual parece ser que hay mucha interacción y influencia. Entonces dice que era una vida muy simple, estaba como muy cómoda en sus creencias y en sus prácticas y en sus historias, cosa que Miller le dice que parece un poco, casi como que era un poco deseo de ignorancia también, ¿no? Porque, bueno, simplemente eso. Entonces vamos allá con donde empieza a hacer la pregunta, allá por el minuto 12:20. Ahí abajo pondré todos los enlaces. Vamos allá. When we first incarnated on the earth, perhaps that was particularly special in some way, and perhaps there is more things that we missed, or more that we could learn
or even more that we can learn about our environment here. O sea, está hablando de cosas que se perdieron por el hecho de, o sea, ¿qué más cosas hay que aprender o que se puedan aprender del ambiente, del entorno, de la tierra? By understanding more about that environment. Y también qué más cosas pueden aprender del entorno espiritual, que en su caso es de la tercera condición álmica, pues qué más cosas pueden aprender de ese entorno sabiendo cosas del entorno terrestre. Well, now the list is endless. What is the purpose of an environment? Y bueno, la lista de preguntas sería interminable. ¿Cuál es el propósito de un entorno? Y esto vamos a ver que en este vídeo hay cosas súper interesantes que nos van a incluso aclarar cosas de las esferas celestiales dentro de lo posible, que es muy poco. And all of those things. So, but I think that is if you would be willing to grace us with that answer, we would be so excited. Sure. And firstly, probably what it would be good to talk about is the purpose of the environment. Probablemente habría que hablar primero del propósito del entorno. Okay. Now, here we have to sort of separate the purpose into two pathways, I suppose, would be best to separate. Aquí habría que separar el propósito en dos caminos. Supongo que sería lo mejor hacer. Por cierto, que he puesto esta imagen de un pájaro al principio porque luego quiero ilustrar una cosa sobre el tema del entorno y la relación, digamos, poética que podemos a veces intuir entre los hábitats de un pájaro, tipo de pájaro, canto, y luego quiero poner el canto de un pájaro que hay aquí en el Mediterráneo y en zonas de matorrales y así, y para ilustrar eso y que nos puede servir. Por eso estaba la foto esa, con la que, bueno, en algún momento pararé y pondré eso, y ya seguiremos quizá con este vídeo tan interesante en una tanda de 2 o más. The purpose. Because before humankind, before the first human soul incarnated into antes de que la primera alma humana encarnara en un entorno, environment that they were conscious of, un entorno del que fueran conscientes, the environment itself had to have been prepared. El ambiente en sí tenía que haber sido preparado. And this is interesting in itself, really, if you think about it. Y esto en sí mismo es interesante si piensas sobre ello. To what that tells us about God. En tanto, ¿qué nos dice eso sobre Dios, ¿no? El hecho de preparar. Y fijaos, la preparación es de alguna manera por evolución, aunque el ser humano no es, según lo que ha vivido Miller, Jesús y María Magdalena durante estos 2000 años y han hablado con los primeros padres de la raza humana y todo eso, el ser humano no es descendiente, las almas no son descendientes de los monos y todo eso, o sea, y fueron implantados los seres humanos en una condición muy elevada de plano 6, el hombre y la mujer naturales, como condición álmica del amor natural, ¿no? Entonces para eso tenía que haber un ambiente preparado, que quizás es por eso que el ambiente se va preparando, no sabemos cómo, por Dios, y no sabemos qué agencias, ¿verdad? Hay muchas revelaciones que la mitad o muchas más de ellas serán un poco trucos para que pensemos que los extraterrestres son nuestros padres y no sé qué, y embrollan, lo lían todo, pero hay muchas revelaciones que hablan de que se supone que te las están contando los que ayudaron a formar los ambientes o a implantar incluso al ser humano, pero todo eso parece ser que es bastante embaucador en general, muy en general hablando, porque esta visión cada cual la pase por su conciencia, ¿no? Por su conexión con la verdad de Dios, tal como la puede entender, apartando influencias, etcétera, porque bueno, esta visión es muy simple, a la vez muy profunda, del hecho de la relación de Dios con las almas, que para que se individualicen prepara un entorno, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice sobre Dios esto? Esto va a ser el primer gran temazo. And also what that tells us about. Y lo que quería decir sobre la preparación del ambiente es que fijaos que es por evolución, o sea, durante millones de años una tierra
Y incluso pues eso, se va modelando en la manera de se permiten unos eventos o no. Por ejemplo, se permitieron los eventos que dieron lugar a la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Que eso sería pues no muy apto para a lo mejor la encarnación de las almas. No sé, pues ese tipo de lucubraciones que son interesantes en este contexto pueden armarse todas a lo mejor bien, ¿no? Pueden entenderse y ordenarse. Why God wanted the environment prepared before humanity. O sea, ¿por qué Dios? Habría que mirar, ¿por qué Dios quería que estuviera preparado el entorno antes de esa encarnación de la humanidad, ¿no? De las almas. Entered the environment. Because there's obviously some interesting things there that we can discuss about those two. Porque claro, y ciertamente hay cosas interesantes que podemos comentar sobre esas dos cuestiones. Questions. Why did God create the environment before he created the process of incarnation? ¿Por qué Dios creó el ambiente antes de haber creado el proceso de encarnación To go into the environment. para que entrara en ese ambiente el alma? And secondly, why did God establish this pristine environment? Y en segundo lugar, ¿por qué Dios estableció el entorno de forma prístina, o sea, intocada, así, con paradisiaca, si lo quieres decir así, ¿no? Pero lo llama prístino. For humans entered that environment. There's got to be reasons, like that things O sea, tiene que haber razones. that tells us about God's nature. Yes, Razones que nos hablan de la naturaleza de Dios. and another element that fascinates some of us about that Yes. Y otro aspecto que nos fascina a algunos de nosotros sobre ello es el siguiente. if so it's in some ways it feels somewhat obvious to some of us that there needed to be an environment to really Bueno, pues eso es como obvio para algunos de nosotros, ¿no? Que se necesita un entorno para realmente accommodate each of us. acomodar a cada uno de nosotros, ¿no? Si lo decimos literalmente como lo dice. Many of us have pondered the question, Pero muchos han considerado la cuestión, if humans didn't incarnate, si los humanos no hubieran encarnado, what would God have created the environment, o sea, Dios habría creado entonces el entorno. and what would it be like without humans in the O sea, ¿cómo sería ese entorno sin humanos en el entorno, claro? environment? Well, what I'm suggesting basically is that there was a time Lo que estoy sugiriendo básicamente es que hubo un tiempo when the environment existed without humans in the environment. en que, claro, el entorno existió sin humanos en él. Well, obviously, Yes, and what was that like? Claro, ¿y cómo era eso? Se pregunta ella con voz misteriosa así, Natalia, ¿no? yes, and obviously no human was present to get Obviamente ningún humano estaba presente the pictures of what that was like. para obtener imágenes sobre cómo era eso, ¿no? Pero claro, aquí nos surge la pregunta de ningún alma humana, vale, pero ¿qué otros tipos de criaturas que estén al cuidado, quizás, que provoquen la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo, o que la faciliten, o qué tipo de inteligencias, ¿no?, pueden existir? Bueno, y en la memoria todo se graba, ¿no? O sea que las imágenes de eso, aparte va a hablar mucho que hay muchas cosas en el universo que nos van a mostrar cómo son las tierras con prístinas y todo eso, o sea, pero bueno, ahí podemos. So the only person, the only source of that material is God himself, O sea, que la única fuente de ese material, de esa información, sería Dios mismo. isn't it? But if we look at the purpose of just some basic things that it tells us about Pero si contemplamos, o sea, si miramos el propósito, mira, hay algunas cosas básicas que nos dice sobre Dios en primer lugar. himself, Sobre Dios en primer lugar y luego vamos a ver el ambiente. to my mind, preparing an environment as a pristine environment En mi opinión, o sea, preparar un entorno como un entorno prístino, o sea, tan maravilloso, ¿no?, digamos, intocado, before humanity enters the environment. There's a number of very good reasons for that. o sea, hacerlo antes de que la humanidad entre, hay un buen número de razones para eso. And
the very first good reason that I feel is there is that then humanity can use the environment to measure their effect on the environment. Es que y la primera cosa sería que así la humanidad puede utilizar el ambiente para medir qué efecto tiene sobre él. O sea, cómo lo afecta al entorno. If the environment was just created as just a necessity for living, si solo fuera creado el entorno como una necesidad para la vida, para el sustento, without it being pristine, sin ser prístino, then when humans enter the environment, humans would not have easily understood the relationship. Entonces, cuando los humanos entraran en ese entorno, no habrían entendido fácilmente la relación between the soul condition of the human and the environment. Entre la condición álmica del humano y el entorno. But when the environment is pristine, pero cuando el entorno es prístino, before the human comes, antes de que venga el humano, when the human comes to that environment, he's able to measure his impact. Entonces ahora, como es prístino, o sea, ahora el humano puede medir, es capaz de medir su impacto sobre el entorno. Upon the environment. So that, to my mind, that's one of the reasons why God created the environment in a pristine state. Esa es una de las razones por las que Dios creó el entorno en ese estado prístino. I feel quite clear about that from what. Pues me siento que eso está muy claro. Siento que eso lo tengo muy claro desde lo que yo. From what interactions I've had with God about that subject. Con las interacciones que yo he tenido, debido a las interacciones que he tenido con Dios sobre esa materia. That God didn't create an environment. God took many millions of years to create the environment. O sea, llevó muchos millones de años para crear el entorno. But he didn't create the environment and go, right, it's now in. Pero él no lo creó de la manera de donde dijera de repente, bueno, ahora pongamos que en el año 2 millones ya tenemos algunos crustáceos tenemos un poco de agua, algunos pocos árboles aquí y allá y patatas y algunas historias, algunas fuentes de alimento. Ahora vamos a poner ya humans in that environment and see how they go. Vamos a poner ya a los humanos en ese entorno a ver qué tal. But rather God allowed the process of his love influencing the evolutionary process. Sino, más bien lo que pasó es que Dios permite que se dé el proceso de que su amor influencie ese proceso de evolución, o sea, el proceso del amor influyendo en el proceso evolutivo. Process through to the stage where before the humanity arrived on the environment. A través del proceso para llegar a esta fase de donde antes de que la humanidad llegara al entorno, the environment itself was in such a pristine condition that it had the ability to now reflect to the human's either development or... O sea, que llegara a tal estado de pristinez, si se puede decir así, que el ambiente fuera capaz de reflejarle al ser humano, bien sea su desarrollo o bien su degradación, into the environment. Y reflejárselo con el entorno. It's exquisite, isn't it? Yes. Y Natalia dice, es exquisito el tema, ¿verdad? And yes, si lo traducimos literal, es exquisite. See what you were saying there. And so today it's interesting when I talk to people about. Es interesante hoy cuando le hablo a la gente sobre el entorno, I'm quite passionate about the environment. Porque como sabes soy bastante apasionado con este tema. And when we have discussions with people about the environment, one of the first things people do as a common thing that they do is, y en esos comentarios que hago con la gente, una de las cosas que comúnmente hacen es they assume that the current environment is how things always have been. Es que asumen que el ambiente actual es como las cosas siempre fueron, o sea, es el modo en que siempre estaban las cosas.
And this is the problem associated with a short lifespan on Earth, isn't it? Esto, claro, es un problema que se asocia con el tan breve periodo de la vida terrestre, ¿no? Where you have a short lifespan on Earth, so you enter Earth, you see your Claro, tú tienes una vida que es breve, entras en la Tierra, ves ese entorno. environment, and particularly in your day in the 1700s, man had Y particularmente en vuestros siglos, ¿no? En los siglos XVII, less of an ability to negatively affect the environment as que la gente tenía menos posibilidades de afectar negativamente al entorno, they do today. como las tienen hoy. Less machinery and less equipment and so forth. Ya sabes, menos maquinaria y todo eso para perjudicar el entorno. And so you enter the environment, and over the course of your life, while you did notice things get chopped down and things change and all those Y aunque bueno, sí que notabas cosas que se podían ir rompiendo, talando cosas, cambiaban. kind of things got built and there was destruction of the environment, it was a much more slower process. Había cierta destrucción del ambiente en el siglo XVII, pero era mucho más lento esa destrucción. And so by the time you passed, you could see the destruction occurring, but it's very, very slow in O sea, al tiempo en que moriste ya pudiste ver destrucción, pero muy lenta. comparison to what we see today. Many of us are deeply, deeply concerned about what has happened since the age of Y muchos de nosotros estamos muy preocupados por lo que ha sucedido desde esta era de la revolución industrial, va a decir. Industrial Revolution, Yeah. and many of us feel almost at times distraught about what we know is possible and what we Y nos sentimos a veces muy, pues eso, destrozados emocionalmente sobre lo que ahora sabemos que es posible. lived on Earth in terms of the environment, and Yes. now as it is. And you see some locations in the world, and I'm thinking now about sort of almost the Y ves algunas localizaciones en el mundo y ahora estoy pensando, entire of the Middle East where there's been a high por ejemplo, en Medio Oriente, donde ha habido alto número de población populations for long periods of time. durante largos And periodos now de you tiempo. see the same kind of thing in Europe and in other parts of the world now where Y ahora lo ves también en partes de Europa y otras partes del mundo, higher human populations have arrived. You basically see that in itself has a large impact on the environment. básicamente ves que eso en sí mismo tiene un impacto grande en el ambiente. But then there's also this mechanization, as you say, the industrialization of humanity. Pero también está el tema de la mecanización, la industrialización de la humanidad, That's had a very large negative effect on the environment as well. que ha tenido un muy grande efecto negativo también en el ambiente. To such a point that there's certain environments now on the earth that can't sustain Hasta tal punto que hay ciertos entornos que ahora ya no pueden sostener mucho la vida en la Tierra. much life or at all, hardly. I know we It's a- see it, but we also see, I mean, the resiliency of what O sea, dicen que lo ven, que ellos lo están viendo claro y también ven la resiliencia, o sea, cómo aguantan las cosas, ¿no? Y se recuperan, tienen ese poder, ese resorte, ¿no? De la resiliencia de recuperación, God has created. It's de eso que Dios ha creado, ¿no? remarkable. Uh, Yeah. At times we think Es notable, dice Miller, sí. it cannot survive anymore, and A veces nosotras ahí pensamos que ya no puede sobrevivir más And it can. yet it does. y aún así sigue y And sigue. there's many things we wish to ask you about. For us, it Bueno, hay muchas cosas que nos gustaría preguntarte. is impossible for us to think that of having such a disconnection from the natural world. O sea, no podemos concebir tener esa tal desconexión del mundo natural. And yet, so many people now on Earth seem to have such a disconnection Y no obstante, tanta gente, hay tantísima gente ahora en la Tierra que parecen tener esa desconexión. from the natural world. What is the cause of that? ¿Qué es lo que causa eso? Well,
I feel that's a sort of another subject in itself, isn't it? Yes. Bueno, eso es toda una materia en sí misma, por otra parte, ¿no? O sea, Is it sort of I like- could ask you many questions. Yeah, if we just focus first a bit more on the first part of the subject, because vamos a enfocarnos mejor, un poco más en la primera parte del tema. this interaction, like God creating a pristine environment and allowing the human to impact the environment. O sea, el tema este de Dios creando un entorno prístino y permitiendo que el humano impacte sobre él Through the actions of the human. a través de las acciones y a través de la condición del alma del humano. Is a pretty deep expression of God's love in the sense that Es una expresión profunda, intensa del amor de Dios en el sentido being able to demonstrate to a human who is not connected with God de que es capaz, ese mecanismo, esa creación, de demostrar a un humano que no esté conectado con Dios that there are certain things about their own life que existen ciertas cosas sobre su propia vida that are destroying if they destroy the environment. que están destruyéndose si destruyen el entorno. And even people who have no connection with God whatsoever Y así incluso gente que no tiene ninguna conexión en absoluto con Dios can at least connect with the environment and go, right, pueden por lo menos conectar con el entorno y decir, bueno, vamos a ver, I can see the degradation of this environment. puedo ver la degradación de este entorno. I can see that my actions are the thing that's impacting the environment. Puedo ver que mis acciones son lo que está impactando sobre el entorno And therefore, I can see that I must change my actions y por tanto puedo ver que yo necesariamente tengo que cambiar mis acciones if I'm going to change the impact si es que voy a cambiar el impacto that I have on the environment. que tengo en él. So immensely beautiful, isn't it? Yeah, it is. Yeah. And just many of us now feel again how even the environment in its pristine state opened us to God, and what a gift that was. Yes. Also. And even No he querido cortar porque, bueno, ahí como vemos tienen un acceso emocional a esa verdad tan bonita que por simple que sea dicha, pues ya vemos si creéis en esto, ¿no? El impacto que ha tenido sobre este espíritu de la tercera dimensión, esta apertura de ellos a esta verdad una vez más, y como su estado es más abierto a las emociones, ¿no? Están más evolucionados, pues imaginaros. Vamos a verlo, a escucharlo otra vez y lo traducimos. change my actions if I'm going to change the impact that I have on the environment. So immensely beautiful, isn't it? Yeah, it is. Yeah. And just Dice que es tan inmensamente hermoso many of us now feel again how muchos de nosotros ahora están sintiendo de nuevo even the environment in its pristine state cómo es que incluso el entorno en su estado más prístino opened us to God, and what nos abría a Dios. a gift that was. Yes. Y qué regalo era ese, qué regalo tan grande fue ese. Also. And even if you examine all of these, you know, like you said, the environment. Incluso, bueno, y si examinas todo eso, como dijiste, el entorno Today is struggling hoy, to survive. o el entorno que está como luchando por sobrevivir, todo esto que hemos visto, But even with the struggle to survive, it's remarkable how pero aún con esa lucha por sobrevivir es notable much does survive. cómo sobrevive. Given the terrible amount of destructive and negative impact, Dado la terrible cantidad de impacto destructivo y negativo humanity is now having on the environment, it's que está teniendo ahora la humanidad, es notable remarkable how much still survives. cómo aún así todavía sobrevive. And that is all about how I feel that teaches us a lot of lessons about God too. Eso también nos enseña muchas lecciones sobre Dios. That God is always attempting to help the human understand Que Dios está siempre intentando ayudar a entender that from God's perspective, the survival of the environment and the human que desde la perspectiva de Dios la supervivencia del entorno y del humano
is a very important part of God's design. Es una parte muy importante del diseño, creo que dice diseño, no deseo, diseño de Dios. That it's very, very difficult for us to go to the point of total annihilation. Porque es muy, muy difícil para nosotros llegar a un punto de total aniquilación Of anything. And de todo. it's interesting when you look at environment, particularly over the last 100 years, where there's been Es interesante cuando miras el entorno, particularmente en los últimos 100 años, o sea, último siglo, donde ha habido este tema de las radiaciones nucleares. radioactive environments established and stuff like that through human. Y ha habido entornos radioactivos que se han formado por todas las cosas que ha hecho el humano, ¿no? Through the human condition, and seeing how much the nature itself is able to cope with. Es interesante ver cuánto la naturaleza misma es capaz de lidiar Those particular things, con esas cosas en particular, if humans cannot. si los humanos no. So there are places Aunque los humanos no. out there on Earth where O sea, ahora mismo hay lugares en la Tierra they are highly radioactive. que son altamente radiactivos The natural environment itself is surviving and actually starting to flourish, y el entorno natural está sobreviviendo, y en realidad no solo eso, sino empieza a florecer, even though there are these terribly high doses of radiation in aunque haya esas terribles cantidades de radiación the animals and creatures themselves. And is that en los propios animales y en las criaturas están esos niveles de radiación, pero aún así that appears to us to be a part of God's process of rehabilitation? Is Correct. that- y eso nos parece que es como una parte del proceso de Dios de la rehabilitación, dice Miller, correcto. true? Yeah, keep the people out. Sí, y dice Miller, mantén a la gente afuera, o sea, el hecho de mantener a la gente fuera de ese entorno. Basically. O sea, fijaos, qué curioso, ¿no? O sea, las altas dosis de radiación las soportan los animales y eso mantiene afuera y posibilita a esos animales y plantas que se vuelvan a recuperar sus relaciones y el suelo, todo. Y los humanos no pueden entrar aún. And the And let environment the will other recover. natural world do the repair, basically. Exactly. But Entonces permite eso, que el mundo natural haga la reparación, básicamente. Exacto, pero dice Miller, pero la otra the other thing that's interesting too is cosa interesante también that more that a natural environment is connected to the human, es ver cómo cuanto más un entorno natural está conectado al humano, o sea, cuanto más conectado está un entorno natural al humano, al ser humano, the more it cannot cope with large fluctuations in the menos puede lidiar con esas fluctuaciones environment stability. en la estabilidad del entorno. So what I mean by that is that if we have domesticated O sea, por ejemplo, si tenemos a animales domesticados, y fijaos, eso sería como un entorno del humano. O sea, en otro sentido, si queréis, de la palabra entorno, aunque es el mismo, o sea, las cosas que hay en un entorno más humanizado, por ejemplo, los animales domésticos, animals and we put them in an environment that is, say, highly dosed with radiation, y pongamos que les ponemos a estos animales en un entorno que tiene muchas dosis radiactivas, what we see is that domestic animals have problems with mutation lo que vemos es que los animales domésticos tienen problemas de mutaciones and other y issues esos temas, that the natural environment does not have. pero que no los tienen esos problemas en el entorno natural. O sea, los animales del entorno, no los domésticos o las plantas, etcétera, no tienen esos problemas, pero cuando metes algo que está relacionado con el humano, esto es muy interesante, pues sí tienen esos problemas. So this should help mankind also see Esto también debería ayudar a entender a la humanidad que there's something in the human that hay algo dentro del humano, del ser humano, hay algo en el humano que provoca causes the human to respond que el humano reaccione, responda to external things, so even such a las cosas externas, as radiation. aunque sean eso, incluso tales como la radiación. O
sea, fijaos, ¿no? Está ilustrando esta cosa del alma humana. Los animales domésticos ya están tocados de alguna manera en su ser. Recordemos los animales ahora lo va a comentar en este vídeo tan interesante, que todos los animales con sistema nervioso siguen manteniéndose su ADN en el mundo espiritual y tienen cuerpo espiritual, al parecer, ¿no? Entonces, esos animales, cuando ya están en contacto con el alma humana, fijaos, ¿no? Los animales domésticos, eso nos dice cosas del alma humana, ¿no? Como esa interacción con la que hemos empezado el vídeo tan interesante de la interacción con el entorno como expresión, reflejo. That also influences its environment that is immediately connected to it. O sea, que esa radiación, esas cosas externas, aunque sean negativas, entre comillas, eso influencia a los animales domésticos que están conectados inmediatamente al humano, ¿no? Entonces eso... This gives, the environment is God's way really to Fijaos, entonces el ambiente es la manera de Dios que tiene Dios realmente para show mankind the principles of cause and effect. Para mostrar a la humanidad los principios de causa y efecto. It's a primary way of Es una vía principal, primordial de demostrarlo. demonstrating the law of cause and effect. And without Esa ley de causa y efecto. Y sin the environment, the law of cause and effect would be very, very difficult ese entorno, la ley de causa y efecto sería to muy actually measure. difícil realmente medirla Because you have to efectivamente. measure it based on relationship Porque tendrías que medirla entonces en base a la relación solamente. only, and not on anything that's going on in the environment. Y no con todo lo que esté pasando en el entorno. Y aquí no sé muy bien a lo que se refiere. Eso lo tendrías que medir solo en la relación de unos humanos con otros, ¿no? Se supone. Imaginaos, ¿no? Que eso ahí también tenéis revelaciones que hablan de esa posibilidad de los humanos ya solamente viendo una tierra destrozada desde arriba en naves y relacionándose pues más autistamente, por así decirlo, consigo mismos y más artificialmente, ¿no? Sería un poco la extrapolación, si se puede decir así, de cómo se vive hoy en muchas ciudades, ¿no? Subidos en una especie de nave espacial desconectada de todo, con pantallas y consumiendo venenos de todo tipo, los coches pasando por debajo, el polvo subiendo por las ventanas, entrando la contaminación, todo eso, ¿no? Pero eso ya es un remate, ¿no? Pero imaginaros eso, pero más ecológico, aunque la Tierra estuviera destrozada, pues sería levantar esos pisos y a subirse ahí autistamente después de haber destrozado la Tierra, ¿no? Pues, y viendo y asumiendo las consecuencias, ¿no? Asumiendo la responsabilidad, pero ahí vivos y coleando en unas naves por ahí muy chulitas. Entonces, What we see happening today, of course, entonces lo que vemos que sucede hoy, por supuesto, is that humankind is very disconnected from es que la humanidad está muy desconectada the environment. del entorno. And in some ways, in certain areas, that can help the environment. Y de cierto modo, en ciertas áreas, eso puede ayudar al entorno. And in other areas where humans are, there's a difference between being Y en otras áreas donde los humanos son como... Y ahora se interrumpe el discurso y dice, hay una diferencia entre estar desconectado... Connected from the environment and having a negative impact on the environment. Claro, estar desconectado del entorno es otra cosa que diferente a tener un impacto negativo, ¿no? Ahora es un poco quizá lo que pasa en partes del primer mundo que sean menos sensibles con lo que se consume y con todo eso, pues la caricatura sería, imaginaros, ¿no? Un país del primer mundo como quizás Suiza, con unos entornos privilegiados, naturales y no sé qué, no sé cuántos, pero que tiene que importarlo todo, básicamente si quiere tener muchos millones de personas. ¿Y de dónde lo importa? Con empresas, lo trabaja con empresas a los que les da igual tradicionalmente el bienestar de países como pueda ser a los africanos o en otros sitios así, en donde haya muchos recursos, da igual saquear ahí de la manera que sea, rompiendo lo que sea, para conseguir muchos filetes de carne o lo que sea, rápidamente,
y ya está, ¿no? Y en ese país pues pueden tener mucha conciencia medioambiental y de hecho tener un entorno muy bonito, entonces pueden incluso, pues eso, están teniendo un impacto negativo en el ambiente, pero no en el de ese país, ¿no? Esto pasa un poco, es algo que pasa en todas partes un poco, ¿no? Esta relación rara, tan dañina, ¿no? O sea, y tan desigual y todo eso. Environment. So what I mean by that is, in many cities, for example, people are very disconnected from the Por ejemplo, en muchas ciudades a la gente está muy desconectada environment because they don't del entorno, porque no tienen, claro, no tienen mucho entorno natural, no pueden verlo mucho ahí. Feeling for it. For That's it. what Y añade Natalia, no tienen un sentimiento de corazón por él, ¿no? O sea, un impulso de corazón hacia el entorno natural. we were That's referring right. to, yes. But that caused Eso es correcto, dice Miller, pero eso provoca them to not want to go incur into, if you like, have incursions into pero eso les hace no tener impulsos para y hacer incursiones ahí en el entorno natural, pristine environments because they're not en entornos que pueden ser prístinos, ¿no? interested in it. And that's Porque no están actually interesados protecting those pristine y de hecho están protegiendo esos entornos prístinos environments from further destruction. de una destrucción ulterior. Their lifestyle seems to very negatively impact prison Pero claro, dice Natalia, su estilo de vida parece tener un impacto muy negativo. environment. Exactly. So the other problem is Exactamente, dice Miller, es que el otro problema es that there is the choices that those particular people down que está el problema en las elecciones que esas gentes en concreto hacen make because of their disconnection with the environment. debido a su desconexión con el entorno. Not understanding the impact that it's having on the environment in other locations. Al no entender el impacto que tiene en el entorno, sus decisiones, pero el impacto en otras localizaciones. And as you know, when you look through parts of China, for example, Y como bien sabes, cuando miras partes de China, por ejemplo, parts of other countries, some of the environments are becoming so destroyed now because y en otras partes, algunos entornos se han vuelto tan destruidos ya of industrialization and this never-ending consumption que debido a la industrialización y este consumo sin fin, that Selfishness. And The the- selfishness. y Natalia dice, y el egoísmo, exactly, yeah. exactamente. And also not only the selfishness, but also Y también no solo el egoísmo, sino también the lack of desire to recover it. la falta de deseo de recuperarlos, esos entornos. Because as you know now, the further it degrades, the more Porque como sabes ya, cuanto más se degrada, difficult it becomes to recover. más difícil es que se recupere. And so, you know, that is also having an impact. But O sea, es más difícil recuperarlo, hacer las operaciones que se pueden hacer para recuperar los ambientes, ¿no? still all those things should tell the human Pero aún así, también esas cosas deberían estarle diciendo al ser humano that the environment is a necessary part of their life, and que el ambiente es una parte necesaria de unless su they vida. start caring for it, that human life on Earth is going to become very, very Y a menos que empiecen a cuidar de él, la vida en la Tierra humana va a ser muy difícil. difficult very, very quickly now, Y muy rápidamente ya. unless we start really caring for it. Al menos que empecemos realmente ya a cuidar de él. And we've got to learn how to care for it. Y tenemos que aprender a cómo cuidar de él. And we've got to make different choices, and we've got to stop Tenemos que hacer elecciones diferentes y vamos a tener que dejar making choices based on comfort, and de hacer elecciones en base a la comodidad start making choices based on reality. y empezar a hacerlas en base a la realidad. Because a lot of our comfort-based choices are having a severe impact upon the environment itself. O sea, porque muchas de esas elecciones basadas en la comodidad tienen un impacto duro sobre el entorno. So the first part of the discussion, I feel, needs to surround the fact that God created this pristine environment, and He created Sabemos que esta primera parte de la conversación entonces trata sobre esto. Dios creó este entorno prístino it
primarily like the pristine environment before humans entered. O sea, antes de que los humanos entraran, Was created as a pristine environment. It was allowed to be established into a pristine state o sea, se le permitió establecerse en ese estado prístino before humans entered it, because that then would allow the human the maximum amount of chance to porque eso entonces permitiría tener al humano la mayor cantidad de oportunidades measure his impact para medir su impacto. upon the environment, and that's a wonderful thing. But also it Está esa cosa maravillosa entonces, pero también gave the environment itself a chance to develop its most diversity. también le dio al entorno mismo una oportunidad para desarrollar la mayor diversidad At that point. en ese punto. So what happened was that humankind wasn't injected, if you like, into the O sea, lo que pasó es que la humanidad no fue inyectada, si lo quieres decir así, en el entorno natural world, and until there was the largest amount of diversity possible. hasta que no hubiera, o sea, solo pasó eso cuando había la mayor cantidad posible de diversidad ya creada, Created through the evolutionary process creada a través del proceso evolutivo and the injection of God's new creations into that process. y de la inyección de las nuevas creaciones de Dios en ese proceso. And that was, again, for a purpose of creating the basis Y eso, insisto, de nuevo, eso fue creado por el propósito de crear la base for the most amount of variety possible, para que hubiera la mayor cantidad posible de variedad. so that should humanity degrade the environment after, De modo que, en caso de que la humanidad degradara el entorno, después de ese punto, locked up in the genetic code habría de estar encerrado en el código genético, that exists all through, the natural environment. el código que está por todo el entorno natural, Locked up in that genetic code is the potential for estaría ya, debido a esa gran diversidad, estaría encerrado el potencial para the original pristine environment to be recovered. poder recuperar el entorno prístino original. And if God didn't do that Si Dios no hubiera hecho eso and only created 5 different types of food and 10 different, y solo hubiera creado, pues eso es lo que dijimos, ¿no? 5 tipos diferentes de comida, 10 de árboles, and so forth, and then put humans into it, y luego pusiera a los humanos ahí, because of humans' choices to, debido a las elecciones humanas, and particularly their choices y particularmente to a discard God's feelings about matters, y particularmente las elecciones humanas de descartar los sentimientos de Dios discard the environment. They sobre las cosas, o sea, descartar el entorno. Vamos a volverlo a poner un momento. to discard God's feelings about matters, and Descartar los sentimientos de Dios sobre, aquí he traducido medicina, pero no sé si tiene mucho sentido. Sí, bueno, es que la palabra en inglés que puede haber dicho, habría que ponerlo más lento porque no creo que sea medicina. Pero bueno, descartar el entorno. Ellos habrían, o sea, entonces probablemente, aun si los humanos tuvieran amor por el entorno, digamos un amor en forma de respeto, dentro de un entorno que ya no era prístino, que era, como hemos visto al principio, pues lo mínimo para sobrevivir, pues si lo decimos así, probablemente hubieran impactado tantos con sus elecciones que esas pocas cosas que tenían al final habrían sido degradadas. Even when an environment degrades somewhat, there is still some species. O sea, estás diciendo que debido a que hay diversidad, incluso aunque el entorno se degrade de cierta manera, hay todavía algunas especies that can adapt to the new condition, que pueden adaptarse a la nueva condición, rather than just having a very limited parameter for what can exist when.
En vez de simplemente tener tener un parámetro muy limitado para lo que puede existir entonces. Well, there's not only species that adapt to the new condition. O sea, no solo especies que se adapten a la nueva condición, dice Miller. There's also species that or go. suited to the new condition. There's also species that go into what we would classify as a hibernating condition. También hay especies que entran en eso que podemos clasificar como una condición de hibernación, Or a potential condition, isn't there? Like una condición potencial. most insects, for example, they do this for long periods of time. Por ejemplo, muchos insectos, la mayor parte hacen eso durante muchos periodos de tiempo, entrar en ese estado. And can do it in fact, can do it for thousands of years. Y algunos pueden hacerlo durante miles de años, estar ahí como en pausa. Under certain circumstances. So, and tens of thousands of years under certain circumstances. Y decenas de miles de años. So the beauty of that is that the potential is there in the genetic code. O sea, la belleza está ahí en que el potencial está ahí. O sea, la belleza en eso es que el potencial está ahí en el código genético. It's been locked up somewhere, whether that Está ahí encerrada en alguna parte. is in terms of the ability for it to cope with the changes of the environment, which Ya sea mediante la capacidad de lidiar con los cambios en el entorno, naturally every creature has. que naturalmente eso lo puede hacer cada criatura, tiene esa capacidad. But there's also these other ones that Pero también están estas otras criaturas that you'll notice as well that are more highly sensitive que también que son más sensibles, elevadamente to sensibles, the human condition, and they sort of go into a state of stasis. que son más sensibles a la condición humana y de cierto modo es como que entran en un estado de estasis, un estado de parón o de estabilidad, de estancamiento. Estasis es una palabra también, creo que latina puramente, que está tanto en inglés como en español. Where they're locked up in, either in the ground or something. De manera que esas criaturas como que se encierran, incluso, o sea, físicamente se encierran en el suelo, por ahí. Usually in the earth or in the lower realms of the sea, for example, En la tierra o en las partes más bajas del mar, por ejemplo, in the earth, where they get locked up and basically frozen in time. donde se encierran y básicamente se congelan en el tiempo, Which now allows for certain events to occur. metafóricamente, claro, lo de congelamiento, y ahora eso permite que ocurran ciertos eventos, And even in some cases, you could have a complete nuclear holocaust on incluso en algunos casos podrías tener un holocausto nuclear total Earth, and there'd be no people living on Earth anymore. y que no quede gente en la The Tierra, environment would still have the pero el potential entorno todavía tendría el potencial de The recuperarse. beauty of that kind of development is that God has done, the creation that God has. O sea, la belleza de este tipo de desarrollo que Dios ha hecho, que la creación de Dios tiene, done is that it allows for the fact that if the human condition gets so bad, permite que ocurra el hecho de que si la condición humana va muy mal, o sea, alcanza un estado muy malo, that certain things can no longer actually survive in a living and developmental way. de modo que esas cosas, algunas cosas ya no pueden sobrevivir de una manera pues viva y desarrollarse. They lock themselves up in that particular Esas cosas se encierran en ese estado particular state, and they get locked up in the earth and its atmosphere, y se quedan ahí como bloqueadas en la tierra, en su atmósfera, in the sea en el mar, and in the ground, en el suelo, and they remain there now for centuries or millennia, y ahora permanecen ahí siglos o milenios, waiting for an opportunity for a different condition esperando la oportunidad de tener una condición diferente to develop them. And what I para think desarrollarse. is it gives God by designing creatures in this way and Yo lo que siento que esto hace, o sea, es que Dios, al diseñar criaturas así, designing seeds and other things in that way, y semillas y otras cosas de ese modo, God allowed for humans to even go full on in their disruption, so much so that así Dios permitió que los humanos entraran de lleno en su destrucción, the human themselves cannot survive. tanto que no pudieran sobrevivir los propios humanos,
but there is still a way that the environment itself can recover. Pero que todavía existiendo una manera en que el entorno podría recuperarse, aunque ya no hubiera ni siquiera humano. I feel that's a very important factor as well. Siento que esto es un factor muy importante también. Why God did that is very important. O sea, de por qué Dios hizo eso, que es muy importante. He did that to show us that Lo hizo para mostrarnos que we humans can take our sin to such an extent nosotros los humanos podemos llevar nuestro pecado hasta tal punto that we can destroy the environment so much que podemos destruir tanto el entorno that we cannot even sustain our own life. que ni siquiera podamos sostener nuestra vida. But that doesn't mean life won't be sustained. Pero eso no significa que la vida no vaya a seguir manteniéndose. And we should learn from that. Y deberíamos realmente aprender de eso. That we are, in a lot of ways, De que nosotros somos, de muchas maneras, humans are, in a lot of ways, the most sensitive of creatures. La más sensible de las criaturas. Because other creatures can survive in environments. Porque otras criaturas pueden sobrevivir en entornos que nosotros no podemos tolerar. And so we should learn from this. Y deberíamos aprender de esto. Of course, not many people today are learning Pero, por supuesto, no mucha gente hoy en la Tierra está aprendiendo de eso, from things like this. de cosas como esta. But we need to, and Pero necesitamos hacerlo. once we learn from that and we understand that, then we will have a lot more respect Y una vez que aprendamos de eso y lo entendamos, entonces tendremos mucho más respeto. for our environment. And in fact, we will start Respeto por nuestro entorno. Y de hecho, comenzaremos looking at even the most sensitive of creatures as being our measuring stick to a ver que incluso las criaturas más sensibles las veremos como que son nuestra vara de medir how we are performing as a human, de medir cómo lo estamos haciendo como seres humanos, humanity, with regard como to humanidad, the environment. en respecto a nuestro cuidado del entorno. Y esto va a ser otra de las claves del vídeo, súper bonita, que es ese tema de visualizar cómo las criaturas más sensibles, con las que podemos tener más empatía, pues lo pasan más peor, incluso desaparecen con el ambiente, con las acciones humanas. Y bueno, eso, Yes. If the most sensitive of creatures disappear, es decir, ahora lo va a explicar muy bien, ¿no? Si la más sensible de las criaturas desaparece, then we know we are still not at the state Yes. where we're caring for our environment properly. entonces nos damos cuenta, podemos reconocer ahí, saber que no estamos en ese estado donde cuidamos apropiadamente del ambiente. If sensitive creatures are disappearing, bearing in mind Entonces, si las criaturas sensibles están desapareciendo, ten en cuenta que la humanidad humanity themselves are a very sensitive creature misma también es una de esas criaturas muy sensible to the environment al entorno and the way that it's been established. y a la manera en que se ha establecido. We're basically, by destroying the most sensitive of Entonces, básicamente, al destruir las criaturas más sensibles creatures, or the most sensitive of plants, o las plantas más sensibles, the most sensitive of any flora or fauna, we are basically destroying the most sensitive parts of ourselves as well. de esa manera también estamos destruyendo las partes más sensibles de nosotros mismos. And we need to see that relationship Y necesitamos ver esa relación between those two things. So I feel entre esas dos cosas. if you think about why God's provided this pristine environment, you can Entonces, si piensas sobre por qué Dios proveyó de este entorno prístino, see there's a lot of reasons why He provided the pristine environment right at the beginning. entonces hay muchas razones por las que proveyó de ese entorno, no sé si se proveyó, de ese entorno prístino justo al comienzo, And also gave the environment enough chance to develop the most amount of diversity entonces también le dio la suficiente oportunidad al entorno para desarrollar la mayor cantidad de diversidad antes before humans were de que los humanos placed in fueran colocados en él and had an impact on the y environment. tuvieran impacto en él. Bueno, esto, como veis, esto es como una gran parte
que más o menos se cierra aquí. Ahora van a hablar de cosas interesantísimas sobre los niveles espirituales. Vamos a seguir con ello un poco más, sobre los planos espirituales y quizá lo que más nos importa sobre ese tema de súper bonito, sobre las pistas que he dicho antes que nos iba a dar sobre los planos celestiales en respecto a este tema de nuestra relación con el entorno tan increíble. Entonces vamos a seguir. And to proceed, if you had a question about. Well, I had a question for you, just for the sake of our listeners. Entonces, ahora simplemente en provecho de nuestros oyentes, tengo una pregunta para ti. Have you examined other planetary, planets ¿Habéis examinado algunos otros planetas? Le pregunta Miller. that have environments that could sustain human life at this stage? Que tengan entornos que podrían sostener la vida humana en este momento. No, not really. Yeah. No, fijaos qué curioso, un espíritu de la tercera dimensión. No se han preguntado sobre eso, y claro, en ese momento no había tanta historia con los planetas y los extraterrestres, ¿no? Y en el siglo XVII, supongo, en Francia. Entonces, ellas siguen ahí, súper interesadas y nostálgicas con la Tierra y con todos los conocimientos ampliados. Y bueno, Been very focused on the Earth, Yeah, han estado muy enfocadas en la Tierra. yeah. Because it's and interesting. also focused on our spirit life, I should Oh, say. Y claro, también debería decir, enfocados, hemos estado aquí en nuestra vida espiritual, o sea, en los planos, en el tercero, en este. Of course, yeah, of course. Because it is interesting if you look at those environments. Porque bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Ahí en los planos espirituales para curiosear, porque acordaros de que si estás en el plano 3, en esa condición del alma, puedes ir al 2 y al 1 todo lo que quieras. Because they have retained most of this pristine quality. O sea, es muy interesante contemplar esos planetas porque han conservado la mayor, o sea, cantidad, digamos, de cualidad prístina That has occurred, through the development of millennia. que haya tenido lugar a través de todos esos millones de años Millions of years of development of the natural environment. de desarrollo del entorno natural. And when you compare those pristine environments with Entonces, cuando comparas esos entornos prístinos con the Earth, la that's Tierra, when you get a concept of how far we've gone así es cuando obtienes un concepto pleno de lo lejos que hemos ido, as humanity on Earth. como how far humanidad we've en la gone Tierra. towards destruction. O sea, lo lejos que hemos llegado en destrucción. Yes. Yeah. The other thing I'd like to comment about La otra cosa que me gustaría comentar is the spirit environment. es el entorno espiritual. I don't know if you've noticed, but in the first sphere of the spirit environment, No sé si lo has notado, pero en vuestra primera esfera del entorno espiritual, it's quite, the upper spheres sort of mirror the Earth's condition. ahí la parte más alta de ese primer, los planos terrenales que se llaman, los planos terrestres, el primer plano espiritual, es una especie de espejo, lo que vimos que es Summerland, que llaman también, es una especie de espejo de la condición, no espejo, quiero decir, refleja la condición humana, o sea, es muy parecida a la condición humana, a cierto grado, o sea, de colores, de maravillas que hay, que sigue habiendo todavía en la Tierra. Es como eso. The lower spheres in the first sphere, obviously, Y luego, pero las más bajas, las partes más bajas en la primera esfera, obviamente, are terribly degraded, so much so that barely están terriblemente degradadas. Y tanto así anything living can survive in que those apenas puede sobrevivir nada viviente en esos entornos. environments. And a lot of the creatures that are surviving in those Y muchas de las criaturas que sobreviven en ese entorno son kind of environments are things like cockroaches and lizards and things cosas como cucarachas, lagartos y cosas así. like that. Things that can handle a large decay in the environment. O sea, cosas, animales que pueden manejar una gran cantidad de degradación. And still survive. Yes. And if you examine the environment in the spirit world, you can see that Y si examinas el entorno en el mundo espiritual, puedes ver it goes from there, the full degradation of que va desde ese grado, la plena degradación, an environment, right the way through to similar to the Earth condition,
directamente en esa primera esfera a algo similar a la condición terrestre, Although in the higher part of the first sphere it's obviously much better because you've got aunque en la parte más alta de la primera esfera es obviamente mejor, a more pristine environment that se tiene un entorno más prístino, that people do not impact upon as much. ya que la gente no impacta sobre él tanto. And then when you enter the second sphere and the third sphere, obviously it improves from there again and improves. Very. Y luego obviamente cuando entras en la segunda y en la tercera esferas se mejora desde ahí y todavía más, etc. There again. But you notice in the upper of the first sphere and the second and the third spheres, Pero lo que notáis que a la parte de arriba de la primera esfera y luego en la segunda y en la tercera there's a lot of manicured environments. hay muchos ambientes tratados, o sea, pues como a un jardín, ¿no? Manicure, es una palabra muy graciosa, ¿no? La manicura, que es hacerse la manicura. ¿Qué es eso? Pues ambientes elaborados, ¿no? De artificiales. En vez de decir artificiales, pues emplea esto, ¿no? Manicured. Yes. And I find that quite interesting because right up in the Bueno, y encuentro que eso es muy interesante. Y aquí va a estar una de las claves maravillosas para entender el camino de Dios, así de fuerte. Es muy, muy curioso. ¿Y por qué tenemos muchas personas que esa cosa con la naturaleza, verdad, y de lo salvaje, de todo eso? Vamos a ver cuánto espiritual puede llegar a ser si es como nos dice aquí Jesús. Entonces, y encuentro que eso es muy interesante porque celestial heavens, in the higher spheres of celestial heavens, there's less justo ahí llegando ya a los ámbitos celestiales, a los cielos celestiales, en las más altas esferas allí, o sea, fijaos, se está hablando ya de plano 30 por ahí, o sea, mucho más allá, ya no solo 8, que es el primer plano celestial. manicured environments. Allí hay menos entornos elaborados. Right? O sea, que la mano humana necesite hacer cosas, ¿no? O sea, con ellos para... Ahora va a explicarlo un poquito. They retain beauty and wonder Pero claro, retienen la belleza y la maravilla. of the natural environment that is very, very similar Retienen la belleza y la maravilla del entorno natural que es muy, muy similar to the beauty and wonder that can be found on the planets that have a la belleza y la maravilla que se pueden encontrar en los planetas no humans on them. que no tienen humanos en ellos. And so, do you think this reflection in the lower spheres is more about the ongoing desire for control? Entonces tú piensas, le pregunta, que este reflejo que se da en las esferas más bajas, y ahora está hablando de la 1 a la 6, las esferas espirituales, no las celestiales, dice que si eso refleja el deseo continuo que sigue ahí, ese deseo todavía de control. Each of us in these O sea, dentro de nosotros ese deseo de control. control and or sort of self-reliant order. O sea, esa manera de ordenar las cosas autodependientemente, ¿no? De dependencia de uno mismo a la hora de organizar y de todo eso. Over something, Yes. and that is why the environment reflects that. Yeah. Y eso es por lo cual el entorno refleja eso. Y Miller le confirma y sí. That's It's right. very interesting. Yeah, so Es muy interesante, dice ella. Sí, dice Miller. you notice that these manicured environments, so like in the celestial heavens, in the O sea, tú notas estos entornos elaborados y se interrumpe. Mira, en los ámbitos celestiales, first of the celestial heavens, a lot of the environments there en los primeros de los ámbitos celestiales, o sea, el 8, el 9 está hablando ahora, muchos de los entornos allí are still, some of them are quite manicured, but they're aún son de los de tipo bastante elaborado, pero all for teaching lessons, todos ellos son para la enseñanza de lecciones. right? But as you proceed further and further through, Pero a medida que progresas hacia arriba, si quieres decirlo, ¿no? Por más planos celestiales, the celestial spheres, the environment becomes less and less manicured. el entorno se vuelve menos y menos elaborado, ¿no? And the reason why is because lessons are more refined. Y la razón de ello es porque las lecciones son más refinadas. And for an environment, a manicured environment is if you think about it, logic. Y si tú piensas sobre ello, fíjate, un entorno elaborado, lógicamente,
You can see that a manicured environment, Si piensas lógicamente, puedes ver que ese entorno it teaches an obvious lesson. enseña una lección obvia. Yes. But an unmanicured environment, Pero un entorno no elaborado, an environment that's not manicured by human hand, o sea, un humano donde los humanos no han puesto sus manos, obviously has lessons in it, but you have to be more sensitive. obviamente tiene lecciones, contiene lecciones dentro de él, pero tienes que ser más sensible To them in order to understand them. a ello para poder entenderlas. Entonces aquí llegamos al tema de que, fijaos, o sea, el orden de las leyes de Dios actuando durante millones de años y con toques que no sabemos cómo los da Dios para que la cosa se vaya prístinamente dando y cada vez más variada, pues eso es una expresión de las leyes de Dios actuando en un entorno físico durante millones de años, ¿no? Y lógicamente el resultado de eso nos pone, si nosotros nos ponemos ahí a sentir, podemos sentir a Dios, a las leyes y los principios que regulan esas leyes, y por lo tanto esos principios nos están hablando de la naturaleza de Dios y de la personalidad de Dios. Podemos sentirlos. Pero fijémonos, ¿no? Así de simple. Y esto es lo mismo que ocurre en todas las esferas. O sea, y aquí, pues eso, la pura observación de un entorno natural, desarrollo de la sensibilidad ahí, ves las relaciones y puedes empezar a sentir las relaciones de todo con todo, ¿no? De los lugares, la humedad, qué tipo de insectos, porque son de esta textura aquí, de esta textura allá, en relación las estaciones. Fijaos la riqueza inmensa que hay ahí, ¿no? Y eso, o sea, sigue siendo así, y eso requiere de nosotros básicamente lo que estamos viendo en el camino de Dios, en la vía de Dios, que nos dice, no, si es que la enseñanza era la humildad, en el sentir, básicamente estar abiertos a que, ya que el alma es creación de Dios y Dios se comunica básicamente, pues por eso energía en movimiento, en emoción y todo esto, pues ya está, a sentir, ¿no? Y eso conlleva, la verdad también nos viene emocionalmente. Hay canales entre las almas, el alma de Dios, digamos, y nuestra alma, de comunicación de verdades y lógicamente de amor y de todo esto, y ya está. O sea, así de sencillo. So could this be related then to many of us having a feeling on Earth that there was a great deal of complexity in the natural environment? Bueno, y ahora va a hablar de sus sentimientos, de que bueno, había mucho grado de complejidad en el ambiente natural, pero bueno, hemos llegado a un punto que está muy bien para parar y mostrar el ejemplo que quería deciros, muy, si queréis, básico, o también, bueno, que se ve a simple vista, de que bueno, es simplemente una observación sobre ese pájaro que he dicho antes, ese tipo de pájaros, ese tipo de canto que tienen. Y bueno, y seguiremos ahí, que estamos en el minuto 38-19 de este largo vídeo, y que quedan muchas observaciones por hacer, aunque hemos visto este tema de los ambientes espirituales y esto tan increíble que nos ha contado sobre la relación de que nosotros podemos sentir en el mismo entorno sin tocarlo, ¿no? Entonces, el tema de que cuando subes en los planos celestiales no necesitas, o sea, se necesita menos para aprender lecciones más profundas, cada vez más profundas, no necesitas meter ahí tu acción, digamos. Entonces así es, como el alma está creada por Dios y la relación con Dios va creciendo, eso se va expresando en cómo nosotros somos sensibles a las relaciones del entorno y del entorno con nosotros y de las animales y criaturas mismas del entorno entre sí. Se imaginaron, ¿no? Qué forma más curiosa, ¿no? Pues eso, es como la relación de alma a alma de Dios con la nuestra se expresa y se reconoce y crece en
en esas relaciones que constatamos dentro del mismo entorno y que sentimos y que entendemos a la vez y todo ese tipo de cosas. Entonces esto, bueno, el pájaro este es la curruca carrasqueña, que se llama también, entre otros nombres. Está por ahí por el Mediterráneo y fijaos cómo canta. Espera que se oya. Es un canto así como eso, como muy complejo y que a la vez como picante, por así decir, pinchudo, pinzudo, pinzante, si lo quieres decir así. Y es que estos animales viven en los matorrales. O sea, y los matorrales muchas veces incluso, como he dicho, que tienen pinchos, que tienen cosas así. Y entonces esta observación es como, bueno, a lo largo de millones de años, se han tenido que dar millones de años para que existan los pájaros evolucionando junto a las plantas, ¿no? Y de alguna manera el canto, podríais pensar o podríais sentir que expresa el ambiente. O sea, un ambiente de eso, de misterio, de dificultad, pues eso, enrevesado, porque es un canto muy enrevesado, no es un pío pío que aquí pío pío, no. Es eso, es como si los matorrales, podéis decir, cantaran, ¿no? O la tierra cantara. Entonces, os podéis jugar a eso. Es un juego que supongo que se va a hacer cada vez más, porque daros cuenta que mezcla el arte con la creación, con Dios, con el tema de una visión, digamos, más completa, más integral del mundo, ¿no? De la tierra. Pues eso, los diferentes animales cómo expresan en su ser, que aquí pues es patente porque lo oímos muy fácil, ¿no? Un pájaro, cómo pueden expresar, incluso podría decir poéticamente, un entorno, ¿no? De su hábitat, que se suele decir, ¿verdad? En biología y esas cosas. Bueno, pues hasta aquí con este pájaro tan impresionante, que hay muchas especies de currucas. La mayoría cantan así, algunas tienen un canto muy, no sé si dice melifluo, pero melodioso, pero no como el ruiseñor, no tan claro, pero fijaros, es como, aquí la vemos en un romero, un típico arbusto mediterráneo oloroso que es famoso, yo creo, mundialmente, ¿no? No sé si lo han llevado a los jardines de muchos sitios, creo que es endémico solo de estas zonas de España y por ahí, y el Mediterráneo. Y eso, pues, por ejemplo, la curruca de esta se llama tomillera, que vive, bueno, se la llama, pues, por el tomillo, que es como el romero, pero más pequeño. Hay muchas especies de tomillo también, muy oloroso, y también eso, muy, pues, abigarrado. Estos animales son muy escondedizos, son como ratones volantes y se van metiendo por ahí por los matorrales, escondiéndose de ti. Son muy graciosos porque se esconden muy, muy bien. A veces algunos son muy difíciles de ver y bueno, son muy simpáticos. Son, como vemos, el pico alargado, ¿no? Que delata que es más bien insectívoro, o sea, come cositas blandas, no es un granívoro con un pico enorme así, o sea, un pico macizo, sino es más bien insectívoro. Y bueno, pues eso. Fijaos, ¿no? Esa observación, esta es una de las cosas más increíbles, la observación que nos ha dado Miller sobre los entornos y esa pista sobre las esferas celestiales, ¿no? Bueno, pues ahí seguiremos en el siguiente para ver si completamos este vídeo, aunque quedan bastantes minutos, pero lo que viene son más cosas para ese tema de donde va a dar pequeñas pistas más sobre entornos, las esferas, va a hablar incluso
de la gente que está en la sexta esfera, o en un estado de condición álmica de plano 6, que puede crear fácilmente, utilizando el código genético que está en el mundo espiritual, podrían crear incluso en la Tierra. O sea, va a haber cosas así tan interesantes como esa. Bueno, pues ahí seguiremos. Muchas gracias, hasta el que viene.